Llegué el año 54. Era un trabajo duro, ¿eh? Se trabajaba ahí con caballos y todo. Para arrastrar los vagones se hacía con caballos. Y las máquinas para mover las tierras. Unas maquinarias grandísimas, había que tirar de puros raíles. Como de un tranvía, para moverlas de un sitio para otro. ¿Tú sabes el tiempo que te llevaba? Tenías motor, pero había que moverlas por raíles. Ahora luego ya llegaron las máquinas de los años 60. Después pasó a la caja de ahorros. El hierro ya después perdió mucho. Estaba San Luis, estaba la Abandonada, la Julia, que esas sacaban carbonato de bajo tierra, y la otra de la Peña, que sacaban caliza y la machacaban allí en cantera. De Bilbao la mina más pequeña era la del Morro. En la Malaspera, que estaba en la Peña, trabajarían 60 o así. En la que estuve yo podía ver hasta 120 personas, y la Abandonada trabajaban más, y la Julia, en total habría más de 500 obreros. Trabajamos gente joven, veníamos de Galicia y veníamos sin conocer esto. Te tenías que meter donde más fácil encontrases trabajo, y en la mina siempre había trabajo. Muy inhumano. Nos ponían unas vagonetas que llevaban 3 toneladas. Había que cargarlas de tierra. Después había que llevarlas al lavadero y ahí salía el mineral. La tarea eran 3 vagonetas al día y te daban 18 pesetas al día jornada. Estaba todo mucho más barato también, pero mucho no se podía hacer. Luego tenías una oportunidad que te daban también un extra, horas extras para que cargaras un vagón. Por cada vagón extra que cargabas te daban 15 pesetas. Había veces que te daban un carro bueno porque metía unas piedras muy grandes. Que metía una carga de dinamita muy grande, entonces aquello se desmoronaba todo, ¿sabes? Todo hecho. Y luego había que cargarlas al hombro. También había una arena blanca, las llevaban, no sé, para los hornos. Y claro, cuando te tocaba arena de esa, igual te cargabas 10 o 12 vagones de esos y también te sacabas un jornal regular. Otras veces, si tenías una descarga buena que te hacía mucho carne de mineral de hierro, también era más fácil de cargar. Los de la casa trabajaban por cuadrillas con la máquina y nosotros por lo regular nos ponían a 2, hacían un tope de tierra y te hacían unas excavaciones. Y a lo mejor te tocaba un compañero malo y te estropeaba todo, o a 3. Pero por lo regular eran 2, cargábamos con pala y cestos. Había unas cuadras grandes por allí, por Zabala, que tenían 6 o 7 caballos percherones que eran los que movían los vagones. Los sacaban del tope, que nosotros llamábamos, los ponían en una vía y los llevaban al depósito, al lavadero. Luego estaban los barrenistas, que hacían los agujeros a mano. Cuando el dinamitero derrumbaba la montaña, ahí había que dirigir los raíles. Una vía para meter unas vagonetas estrechas y había que poner carriles nuevos. Según se iba avanzando, se iban cambiando o quitando. También que a lo mejor quedaban enterrados con la tierra. Entonces se quitaban y había unos vieros que eran fijos de la casa, que eran los que estaban para modificar las vías. Si había que arreglarlo o había que quitarlo para tirar para otro lado. Luego también había un taller, había también que reparaban soldadores y cosas de esas para arreglar aquello que tenían allí. No había horas, trabajabas las horas que hiciera falta. Hombre, la jornada, entonces 10 horas trabajabas, pero tú entrabas a tarea y no tenías horas de salida. Luego tocaban el cocorrí ese que llamábamos nosotros, tocaban aquello y tú te podías quedar 1 hora extra o 2 cargando vagones de aquello, si te apetecía, ¿no? Y si te daban 15 pesetas por cada vagón. La tarea eran 3 vagones, y depende. Si había buen cargue, lo cargabas rápido, ¿no? Porque luego te metían los raíles secos, ¿no? Que hacían una repisa y tú cargabas de arriba más fácil, ¿no? Pero a lo mejor había que cargar desde abajo para arriba. Y hay veces en invierno que venía el chirimiri y la nieve y había que cargar con agua y todo. Y tú empapado de agua. Tenías que hacer la misma carga. La carga eran 3 vagones. Eso estaba obligado. Y si no te descontaban. Si cargabas 2 te quitaban una parte. Había que cargar 3. Era inhumano aquello. Ya te digo, no sé cómo se resistía aquello. No sé cómo se resistía el trabajo. Descanso había. El sábado por la mañana igual ibas a trabajar y por la tarde ibas a descansar. Tampoco había vacaciones pagadas. ¿Qué vacaciones ibas a tener? Para ir a Galicia te daban permiso, pero sin salario, claro. Así que mira cómo. Una vez me tocó un compañero malo y yo tenía que sacar un vagón más. Y llovía, andábamos de barro. Que ropa no te daban, ¿eh? Ni botas ni nada. Todo lo que tuvieras tú. Y para taparnos, cogíamos los sacos que traían el yeso para los caballos,
Cogíamos el saco ese y te lo ponías encima. Pero entonces venía un chirimiri de esos y te empapabas. Y era casi todos los días, y empapado, empapado. Y a última hora sí, ya teníamos un cuarto, tenías duchas para ducharte, pero al principio no te ponían nada. La gente era muy fuertes, había que resistir. Había especialistas en meter la dinamita. Había también barrenadores. Por lo general la dinamita la llevábamos una punta larguísima, ¿eh? Igual había 4 o 5 metros, ¿no? Con maza le daban para hacer el agujero. Hacían como una olla y le metían una carga de dinamita. Le metían 3 o 4 cartuchos para que hiciese un hueco, ¿no? Y luego al hacer el hueco ese metían más carga. Igual te metían 2 o 3 cajas. Le pegaban fuego y hacía un desmonte grandísimo. De ahí se metían las vagonetas al lado. Y las vagonetas eran tiradas por caballos. Había unos caballos percherones, de esos para tirar de las vagonetas. Eran de la empresa. Tú cargabas la vagoneta y después ellos ya se encargaban. A veces te daban la lata porque tenían el vagón cargado y mientras el caballo no venía tenías que estar esperando. También te pasaba eso, que perdías tiempo. En cada tajo había un individuo que se hacía cargo, había barrenadores para la caliza también. Derribaban medio monte y te quedaba allí para cargar las vagonetas. Cargarlas y venía el del caballo con los percherones y al lavadero. Ese era el trabajo nuestro. Trabajaban mujeres, trabajaban abajo en el lavadero y tenían unas mangueras de agua y pasaba abajo con una tubería grandísima y unas cintas grandes donde estaban las mujeres cogiendo. Lo malo lo echaban a un lado y lo bueno lo pasaban a otro. Después el mineral se embarcaba a Olaveaga. De la misma mina había una línea que llegaba a Olaveaga. Nosotros lo llevábamos con unos tractores que iban por los raíles esos. En Olaveaga se echaba ahí un depósito grande. Después venía el tren y lo embarcaba y lo llevaba a donde hiciera falta. Y había camiones también para cargar minerales. En el año 54 seríamos 120, las mujeres aparte. Las mujeres en cada cinta podría haber 4 y había unas 10 mujeres. Niños no. La mayoría trabajaba un tiempo y lo dejaba porque era un trabajo muy duro. Para resistir aquello estaba continuamente entrando y saliendo gente. La gente venía de paso, no tenías un trabajo y entrabas allí y había trabajo seguro. Y luego podías buscar algo mejor, pero continuando se puede también mejorar. Yo entré ahí en muy malas condiciones, muy malas. Y después estaba de lo mejor, porque después de ahí pasé a la machacadora, que se echaba la piedra y machacaba allí las piedras. Sacaba una arenita muy menuda, muy buena, que la llevaban para las obras, para las carreteras. Y luego allí pasé a Guadalajara, que teníamos también un depósito de dinamita y estábamos allí guardando a relevos. Y después de ahí pasé a una bomba que había para subir el agua a los lavaderos. Enfrente de la plaza, pegada a la puerta, en la chabola que hay ahí, y trabajaba yo solo ahí subiendo el agua, ¿no? Era la base. El trabajo no me gustaba, pero dije, yo ya tenía una edad bastante para ir saltando. Y terminé jubilándome ahí. Me jubilé a los 67, que sería el año 77. Tuvimos un capataz que cogerle y tirarle a ría era poco. Era zamorano y no sabía escribir, hacía todo por rayas. Y luego cada vagón cargaba le hacía una raya y a veces el cabrito, ¿sabes lo que hacía? Pues quería que se llenasen bien los vagones y nosotros, pues claro, hacíamos puente, ¿no? Echabas aquí un terreno grande y hacías un puente y hacías un hueco, tenías que buscarte la vida. Con poca tierra cargabas el vagón. El cabrón de él se subía arriba, se subía al vagón y que no te lo pagaba. Era bruto como otro. Y había uno de aquí que ese era muy típico, pero ese pasaba de todo. Con que le digas de beber ya estaba. Vivía en San Francisco, se llamaba Soplana. Pero ese se metía, había un compresor que era el que daba eso para trabajar para los martillos y eso. Él estaba allí, siempre estaba metido allí, y era el capataz general. Y ese que le días un poco de vino, igual te apuntaba un vagón de más. Una cosa compensaba la otra. Había también algunos de Bilbao, encargados. Había un poco de discriminación, hablemos claro. Porque venía uno de aquí y siempre le buscaban un sitio un poquitín mejor. Bueno, pero después con el tiempo, igual tú le pisabas los talones porque te portabas bien y veían tu comportamiento y pasabas a ocupar sitios igual mejor que el que tenían ellos.
A mí por eso me tenían envidia. Luego había un encargado general. Ese era una bella persona. Era vasco también, muy bueno. Ese era bueno. Se ha muerto, era lo mejor que teníamos. A mí me pasó un caso con el que era para echarme de la mina. Resulta que estábamos con un compañero y estábamos en la machacadora. Y entonces al estar en la machacadora te pertenecía que te pusiesen un maquinista, pero ellos, por no poner el sueldo del maquinista, nos daban 8 pesetas más. Y luego nosotros fuimos a la oficina diciendo, bueno, nosotros queremos que nos pongan el sueldo del maquinista más las 8 pesetas. No, no, si ponemos una cosa, nos ponemos la otra. Bueno, hicimos huelga yo y otro más. Pero después nos metieron en un escantillón. Había que romper el pie. Me cago en 10. A lo mejor de 50 o 60 kilos. No hacíamos nada. No sacábamos ni el jornal. Y luego, ¿qué ha pasado? Claro. Como nosotros renunciamos a aquello, fueron y metieron a otro. Pero todavía no tomaron posesión, que era el mismo día. Fuimos al otro y dijimos, oye, vamos al mismo puesto que teníamos anteriormente porque aquí no. Aquí no se hace nadie posible, ¿eh? Yo llegué y el otro tenía se llamaba Gorrino, un aldeano que estaba en los molinos donde se hacía la arena. Y vino y se marchó tranquilamente, pero el otro compañero mío era gallego. Aquel quería pelear conmigo, no quería salir del trabajo. Pero si el trabajo es mío. No, pero tú lo has abandonado. No, pero ahora vuelvo otra vez. El capataz estaba arriba y vio el lío que montamos. Y dice, venga, sube para arriba. Accidentes había bastantes. Y se mataban algunos ahí también. Yo he visto también, ahora, aquellos hermanos también eran de Santander. Entonces, estaban cargando arriba, ¿no? Él estaba escombrando arriba y entonces a lo mejor tú estabas entretenido y él escombraba, tiraba y te caía. Le decías, joder, avisa cuando eso. Y él decía, piedra, avisa. Y luego se mató él. Entonces no había ni casco. Hornos nosotros no teníamos. Eso es de la Julia. Era una mina que estaba al lado que era de carbonato. Eso lo calcinaban allí, pero la nuestra era una mina abierta. La otra era todo para abajo. Teníamos un seguro y venían a pasar revisión todos los años y tenías pagadas las bajas. Economato había y no había. Puse una vez un economato que había allí en la calle Zavala, en una tienda, que decían que era un poco más barato, pero era igual que otros sitios. No había, ibas a ir y la empresa te daba un vale o lo que sea, pero era el mismo precio que estaba en la calle. Pero comprabas donde querías. Asociaciones no había casi nada. Donde más había era arriba, en la arboleda. Había otra mina que era la abandonada, también era el Izamón, que tenía todo eso. Había a veces un coloquio o algo de eso, pero estaba desorganizado. Huelgas tampoco había. Había también mucho trabajo en construcción y en las fábricas. Entonces en las fábricas se ganaba un poquito. Se barría, Altos Hornos trabajaba mucha gente. Yo cargaderos en la ría no he visto. Lo único que cargaban era la arena. La arena sí. La cargaban en la calle esa, en la Concepción. En la misma calle Concepción había unos cargaderos que las vagonetas volcaban ahí encima de un camión. Barracones para obreros la mina nuestra no los tenía. La Malaspina tenía una casa que daban comida allí a los que trabajaban allí. Estaba allí mismo, pegada a la nuestra. A última hora hicieron un edificio grande que tenía despachos y dormían allí. El que no tenía, dormía allí. Hizo casas de mineros en Leguizamón. Nada más llegar a Bilbao, vivimos en el gimnasio. Había discriminación. A los chavales les trillaban. Mucha gente de las minas vivía por allí. Entonces se vivía mucho de patrona, que se decía. Y en casa de un matrimonio igual vivían 3 matrimonios. Todos estábamos de inquilinos por esta parte de Bilbao la Vieja y por aquí. La vida en el gimnasio era de mucha pobreza, pero sin embargo había alegría porque la gente estaba contenta, ¿no? Eso sí, pero pobreza había mucha, mucha. Prostitutas había muchas en la palanca, en las cortes de toda la vida. Estaba allí ese que llamaban el gato negro. Sin embargo, creo que es peor ahora que entonces. Antes te venían y te daban la tabarra y eso, pero no. Eran pesadas, pero no más que eso. Y tascas había bastante ambiente. Otra que tenía muy buen vino era Mesanza, en Zabala. Allí cogía un arenque
un cacho de pan, una caña de vino y feliz. Y otro muy bueno, también en la calle San Francisco, ¿cómo le llamábamos? El Heredia. También se jugaba a cartas, pero tal como yo, que tenía 4 chavales, no podías andar mucho jugando por ahí, ¿eh? En las Cortes había locales de espectáculo, había bastante, pero yo que iba a ir, ¿qué ibas a gastar? Había gente de Bilbao y muchos que llegaban y también eran parrandistas, por muchos que trabajaban a destajo en la construcción, que entonces había mucha y ganaban más también. Metían a destajo 1 hora, a lo mejor les salía a la semana a 100 pesetas, pues les salían 1000 o 1500 o más. Las Cortes, todo era bares. Cerraron buena parte de ellos. Sí, porque la gente se ha escapado, se ha marchado a otras partes. Allí había de todo. Nosotros vivimos hasta 3 matrimonios en la casa nuestra. Había de convivir, no había otra. Era una planta baja, pero luego tenía unas escaleras a otra planta. Tenía 4 habitaciones abajo y 2 arriba. Venían 2 o 3 posaderos, que se les llamaba entonces, pedía una habitación y le ponías una cama, y así se vivía. Venían muchos del mismo pueblo, pero luego había mezclados también, que venían de la parte esa del León. En Tabalburú estaba allí un convento. Iban los chavales allí a saltar el muro y robarles la leña para la hoguera de San Juan de la calle Gimnasio. Saltaban las vallas, cortaban árboles, los arrastraban al gimnasio lo que podían para la sanjuanada. Todo el mundo tiraba ropa vieja, camas viejas y todo eso. Todo lo juntaban allí. Otra cosa que teníamos muy buena y se perdió era el cine ese que teníamos allí en San Francisco, el Vizcaya. Ahí algún día yo llevaba a los chavales y había muchos que se pasaban ahí todo el día porque la entrada era continua y entraban a las 5 de la tarde hasta la 1. Había un revisor que era más malo, la gente se ponía ahí y roncaba, le tiraba cosas a los de abajo, pero te echaban películas muy buenas, ¿eh? Y al cine en la quinta parroquia también, con los chavales, a lo mínimo, a sacarlos por ahí, porque sabían de ir. Luego en Bilbao la Vieja había unos individuos que formaban una orquesta y luego ponían unos individuos para cobrar a la gente que había ido. A mí me tocó andar ahí cobrando en eso. Tenías que pagar. Y en la casilla creo que lo prepararon de nuevo otra vez, porque pasé el domingo por ahí y los he visto bailando, era muy bonito. Había a veces algún gamberro también, había gente que bebían y se ponían un poco alegres. Y iban de alguna y no quería bailar y que bailase en contra de su voluntad. En la calle San Francisco era una calle tranquila. Había algún borracho, pero realmente la gente yo creo que nos encontrábamos a gusto. Salías y te encontrabas bien. En la Baroa, que es de San Francisco, que era donde paraban los autobuses que venían para Galicia, hacían ahí una parada grande que se ponía la gente en la misma calle con las maletas. Nosotros también llegábamos ahí, veníamos de allá cargados con cosas. Llegabas a la Renfe y te estaban esperando. ¿Cómo se llama? Ah, los del Filato. Nosotros nos podíamos escapar de ellos por detrás, por Bailén. Una puerta falsa y nos escapábamos. Te cobraban todo lo que traías, las morcillas, el cerdo, todo lo que traías. En el 62, 63 estaban ahí esperando. En el autobús me pasó un caso, que se casaba mi hijo David y entonces los paquetes los ponías arriba, en lo alto, y cuando llegué, claro, lo ponían de cualquier forma, ¿no? Y cuando llegamos aquí, veníamos sin paquete y se perdió todo. No había seguro. Y los asientos también, igual te ponían una silla y venías desde allí sentado en el pasillo. Ahora parece un poco duro, pero la vida nuestra ha sido mucho más dura, mucho más dura. Y así se fue desarrollando a la que hemos llegado ahora. No se me ocurre más.